Roma y Cartago luchaban por el dominio del Mediterráneo. Yo había cruzado los Alpes con elefantes y derrotado a Roma en Trebia y Trasimeno. Pero en el Senado romano había una sola idea: acabar conmigo de una vez por todas. Reunieron el ejército más grande jamás visto en la República. Más de 80.000 hombres marcharon hacia mí. Yo apenas contaba con 50.000 soldados. Pero tenía algo que ellos no: un plan maestro. El choque era inevitable. Soy Aníbal Barca. El 2 de agosto del año 216 a.C., en las llanuras de Canae, enfrenté al ejército más poderoso de Roma. La batalla de Canae. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la peor derrota en la historia de Roma? Hoy vamos a viajar al 2 de agosto del año 216 a.C., el día en que un brillante estratega cambió para siempre el arte de la guerra. La Segunda Guerra Púnica estaba en su apogeo. Roma y Cartago, dos titanes del Mediterráneo, se disputaban el control total de la región, y en medio de este conflicto surgió una figura legendaria: Aníbal Barca, el general cartaginés que había logrado lo imposible al cruzar los Alpes con elefantes. Uno de los principales acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica y uno de los logros más celebrados de cualquier fuerza militar en la Guerra Antigua. Aníbal logró dirigir a su ejército cartaginés sobre los Alpes y hacia Italia para llevar la guerra directamente a la República Romana. Y había vencido rápidamente a los romanos en un enfrentamiento de menor importancia, que en la batalla de Tesino, y dos grandes triunfos, en concreto la batalla del Trebia, 218 a.C., y la batalla del lago Trasimeno, 217 a.C. Justo después de esas pérdidas, los romanos nombraron a Quinto Fabio Máximo como dictador romano para que hiciese frente a la amenaza cartaginesa. Fabio se dedicó a cortar las líneas de suministro y rechazó el enfrentamiento directo en una batalla. Esa estrategia, que sería conocida en el futuro como las tácticas fabianas, resultó ser muy impopular entre los ciudadanos romanos. Pero lo que sucedería en Canae, en el sur de Italia, superaría todas las hazañas anteriores. Aníbal tomó la iniciativa asediando un gran depósito de suministros ubicado en la ciudad de Canas, en las llanuras de Apulia. Con ello se situó estratégicamente entre los romanos y una de sus principales fuentes de suministro. Tras recuperarse de las pérdidas de las anteriores batallas, los romanos decidieron enfrentarse a Aníbal en Canas con aproximadamente 90.000 soldados romanos y aliados, dirigidas por los cónsules Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo. Roma había reunido el ejército más grande de su historia. Más de 80.000 soldados, confiados en que su superioridad numérica aplastaría a los 50.000 hombres de Aníbal. El Senado romano estaba seguro de su victoria. Por fin podrían acabar con ese dolor de cabeza llamado Aníbal. ¿Qué podría salir mal? Tenían más soldados, mejor equipamiento y la determinación de una república que se negaba a ser derrotada. Marcharon al sur en busca del cartaginés. Tras 2 días de marcha, se encontraron con él en la ribera izquierda del río Áufidus y acamparon a unos 10 kilómetros de distancia. Un oficial cartaginés llamado Gisgo hizo un comentario sobre el gran tamaño del ejército romano. Aníbal le contestó: «Otra cosa que se te ha pasado, Gisgo, es todavía más sorprendente, que aunque haya tantos de ellos, no hay ninguno de entre todos ellos que se llame Gisgo». El comentario de Aníbal despertó la hilaridad de sus inquietos hombres. Mientras que los romanos se acercaban a Canas, una pequeña porción de las fuerzas de Aníbal emboscaron al ejército romano, y este repelió con éxito el ataque, continuando el viaje a Canas. Esta victoria, aunque esencialmente se trató más de una escaramuza sin valor estratégico que de una verdadera victoria militar, disparó la confianza del ejército romano. La moral entre los romanos era por las nubes. Paulo, sin embargo, era contrario a proceder al enfrentamiento tal y como se estaba planteando. Este cónsul era un hombre prudente y cauteloso, y consideraba que era estúpido luchar en campo abierto contra Aníbal, a pesar de la superioridad numérica de los romanos. Esto tenía sentido táctico, puesto que Aníbal seguía manteniendo su ventaja en el ámbito de las tropas de caballería, en donde contaba con mayor número de efectivos y de mayor calidad. A pesar de sus reticencias, Paulo tampoco consideró acertado retirar al ejército tras ese éxito inicial, y decidió ordenar acampar a 2/3 de su ejército al este del río Áufidus, enviando al resto de sus hombres a fortificar una posición en la ribera opuesta. Los 2 ejércitos permanecieron en sus localizaciones durante 2 días. En ese momento Aníbal, conocedor de la importancia del agua del río Áufidus para el ejército romano, envió su caballería al campamento de menor tamaño para acosar a los soldados que salían a abastecerse de agua fuera de las fortificaciones. El cielo se mantiene nublado, como si el propio Tíber contuviera la respiración.
El polvo de la ladera ya se levanta cuando nuestros estandartes se agitan al ritmo de los tambores. El aire huele a hierro y a hierbas secas. El murmullo de la tropa es un oleaje contenido, esperando la señal, comentaba un centurión. Hoy no hay miedo que no podamos domar con la disciplina. Los escudos brillan con el pulso de cada centuria. Escucho el ruido de las cadenas de hierro y el crujido de las caligas que ensayan su paso. Si logramos avanzar en columna, la colina nos dará su favor y el enemigo mostrará su debilidad. Le responde un centurión de al lado. Que el mando sea claro. Cada legionario sabe su posición, cada centuria su camino. Si la cohorte avanza como una muralla y la caballería golpea donde el viento no llega, tendremos la victoria por gentileza de los dioses y el acero. Entonces que las siglas de Roma se agiten en alto y el rugido de los tambores marque el compás. A la señal, adelante. Entre el humo y la música de las espadas, recordemos que nuestra causa es la ley y la ciudad que defendemos. Que el día nos otorgue gloria. Las fuerzas combinadas de los dos cónsules sumaban en total 75.000 soldados de infantería, 2.400 de caballería romana y 4.000 de caballería aliada, contando únicamente a la porción de tropas que se utilizó en la batalla. Además, en los dos campamentos fortificados había otros 2.600 hombres de infantería pesada y 7.400 de infantería ligera, pero Aníbal tenía algo mejor que números. Tenía un plan magistral. Mientras los romanos avanzaban con su formación tradicional, una masa imponente diseñada para arrasar todo a su paso, el cartaginés preparaba una trampa que pasaría a la historia. Dispuso su línea central deliberadamente débil, casi invitando a los romanos a atacar. En los flancos colocó a su mejor caballería y a las experimentadas tropas africanas. Era como un arco tensado, esperando el momento perfecto para disparar. Los romanos, tal como Aníbal había previsto, mordieron el anzuelo. Avanzaron confiados hacia el centro cartaginés, que retrocedía poco a poco. La trampa estaba lista. Cuando el ejército romano estaba completamente comprometido en el ataque, Aníbal dio la señal. Como las mandíbulas de un depredador, los flancos cartagineses se cerraron sobre las legiones romanas. Lo que comenzó como un avance triunfal se convirtió en una pesadilla. El ejército romano quedó completamente rodeado, atrapado en un círculo de muerte del que no había escape. El ejército romano fue destruido. Se estima que entre 60.000 y 70.000 romanos murieron o fueron capturados en Canas, incluyendo al cónsul Lucio Emilio Paulo y a 80 senadores romanos. Aunque la batalla no supuso la victoria final cartaginesa en la Segunda Guerra Púnica, se la recuerda como uno de los más grandes eventos de táctica militar en la historia y la más grande derrota de la historia de Roma hasta ese momento, ya que en el futuro otros desastres la superarían. La batalla de Cannae se convirtió en un ejemplo perfecto de táctica militar, estudiado hasta nuestros días en academias militares de todo el mundo. Aníbal demostró que la inteligencia y la estrategia pueden superar incluso a la fuerza más abrumadora. Si te ha gustado esta historia de estrategia militar, dale like al video y suscríbete para más contenido sobre las grandes batallas que cambiaron el curso de la historia. ¿Conocías la batalla de Cannae? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.